Hola, ¿cómo están? Esto es La Sobremesa y estoy aquí acompañado como siempre por Dina. Dina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Muy contenta porque ya estamos en el episodio 11 de la temporada 3. Este es el podcast de Iglesia Presbiteriana Jesús. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Si es primera vez que usted está escuchando o viendo este podcast, Pastor David, Dina, y en este momento nosotros estamos respondiendo preguntas del sermón que se predicó en nuestra iglesia local este domingo. Así que, pastor, ¿está listo? Usted siempre está listo. Nada tan listo como puedo estar, ¿no? Pastor, usted nos enseñó en este sermón, estuvo predicando sobre huyan de idolatría parte 3. Pero hubieron 3 puntos que usted resaltó en este sermón y me gustaría que usted nos pueda compartir para que podamos entrar en contexto de las preguntas que van a ser respondidas hoy. Sí, claro, pues más que los 3 puntos del sermón, fueron como 3 puntos de aplicación, fueron 3 principios para guiar nuestra toma de decisiones, para guiarnos en cuanto a nuestras acciones con respecto pues a todas las áreas de la vida. Y esto tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y esto a propósito de lo que Pablo pues ha enseñado en esta sección del capítulo 8, versículo 1 a capítulo 11, versículo 1. Pablo muestra a los corintios que nuestra libertad en Cristo tiene límites. Y en primer lugar, él aborda el asunto de cómo ese principio general debe guiar nuestra conducta en la iglesia. Es decir, yo puedo disfrutar de alguna práctica, pero si en la iglesia hay hermanos más débiles de conciencia que pueden ser afectados por esa práctica, entonces yo debo desistir, debo ser capaz de hacer a un lado esa práctica, por más que me guste, por más que encuentre deleite en ella, y aunque no sea realmente en sí pecaminosa. Y pues en el capítulo 10 el apóstol Pablo ahora dirige su atención al asunto de cómo nosotros debemos navegar las aguas tan turbulentas, ¿no? de una cultura pues cada vez más paganizada. Bueno, por supuesto, cuando Pablo escribió a los corintios, ellos vivían en una sociedad pues pagana, en una cultura pagana, llena de idolatría, llena de inmoralidad. Y pues para los cristianos en la iglesia no era muy sencillo vivir en esa cultura. Algunos, tomaban la ruta de pues sencillamente traer la cultura a la iglesia y en cierto sentido bautizar la cultura, ¿no? Cristianizar la cultura, o sencillamente, para poner algún ejemplo, ¿no? O ponerle ahí su merenguito o su icing al cupcake, o sea, un merenguito de cristianismo nada más, ¿no? Y pues otros tomaban la otra ruta, pues que pues prácticamente rayaba en el legalismo. Y entonces Pablo da una serie de principios que también tienen que ver con cómo vamos nosotros a conducirnos en una cultura, obviamente no cristiana, en una cultura pagana, idólatra, ¿no? Y esos principios son los siguientes. El principio doxológico, este es un principio que tiene que ver con que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, Pablo escoge puntualizar, enfatiza esos 2 aspectos porque ha estado hablando del asunto de la comida y las bebidas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Él dice, si pues comemos o bebemos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. O para decirlo de otro modo, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, lo primero que un cristiano debe preguntarse es si esa conducta va a traer gloria al Señor, si va a honrar al Señor. El siguiente principio es el principio, digámoslo así, relacional, el principio que tiene que ver, sí, con la edificación de los demás. Y esto, por supuesto, tiene más que ver con nuestras relaciones en la iglesia. Somos llamados no solamente a hacer todo para la gloria de Dios, sino también a hacer todo para la mutua edificación, ¿sí? Para edificar al creyente, no para derribarlo, no para destruirlo, no para hacerle tropezar.
para edificar la iglesia, no para dividir la iglesia, no para dañar a la iglesia. Todo debe ser hecho para la edificación de los hermanos en la fe. Y el tercer principio pues es el principio misiológico. Y ahí Pablo pues se refiere a que, como él mismo lo dice, él está dispuesto aún a negarse cosas que él disfrutaría, y él lo dice así al final del pasaje, dice, como también yo en todas las cosas, versículo 33, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, ciertamente pudiéramos decir que, como lo dijimos en uno de los sermones, Pablo no quiere perder a nadie de adentro, ¿verdad? O sea, él no quiere perder a los que están dentro, y por supuesto él quiere ganar a los que están fuera, ¿no? Él quiere que la mayor cantidad de gente posible pues sea salva, y él está dispuesto a sacrificar gustos, prácticas, deleites, etcétera, con tal de pues salvar al mayor número. Básicamente esos fueron los tres principios. Los tres principios. Y esos principios, pastor, nos ayudan para que nosotros podamos vivir, una vida cristiana conforme la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere que hagamos. Porque a veces tenemos como que esa idea de, es que es mi relación Dios y yo. Ajá. Y los demás, pues, no importa, no me importa, es irrelevante. Y escuchamos constantemente esto en muchos círculos cristianos, ¿verdad? Donde solamente tenemos que enfocarnos en que es que todo es para la gloria de Dios, y los demás pues no importan, pero van de la mano. Bueno, si nosotros no hacemos caso a mandamientos específicos que el Señor da con respecto a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a darle gloria a Él, verdad? Dios no puede ser glorificado si nosotros hacemos cosas que van en contra de sus mandamientos. Entonces, por más que yo pretenda, no, yo puedo dar gloria a Dios con mi vida, no me importa qué pase con los demás, bueno, realmente pues no voy a darle la gloria a Dios, porque no estaré haciendo lo que Él quiere. Sí. Pastor, tenemos una pregunta, y hemos estado hablando acerca de la idolatría, y una de las cosas que se han comentado es que está relacionado con la adoración a los demonios, que aunque nosotros no lo vemos como algo explícito, pues sí, detrás de todas las cosas podemos ver que si no estamos adorando a Dios, pues estamos contribuyendo con el reino de las tinieblas. Y en la pregunta que tenemos aquí, dice, la semana pasada dijo que detrás de idolatría hay demonios. Aunque no preguntamos, los demonios siguen estando detrás de la idolatría. Si mi vecina me invita a comer, aunque yo no le pregunte a ella, pero ella sabe que soy cristiana, ¿no afectará eso su conciencia? Si yo no le pregunto y ella sabe que yo soy cristiana. Sí, esa es una muy buena pregunta. Si la vecina está consciente de que soy cristiano y de que como cristiano, yo he dicho que no participo de cuestiones idólatras, entonces aunque yo no pregunte si lo que me está dando fue ofrecido o no a un ídolo, puesto que la persona está consciente de que soy creyente y que tengo ciertas convicciones, entonces yo haría bien en no aceptar lo que me están ofreciendo. De nueva cuenta, no es porque en lo que se me ofrece vaya ahí un demonio o algo así, o vaya yo a ingerir un demonio o algo así, pero es el asunto más bien es que pues yo haría a esa persona pensar que después de todo, pues no está mal hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Porque yo puedo comer libremente de eso. A lo mejor, como decíamos en el sermón, la persona va a pensar, bueno, yo creí que los cristianos no comían estas cosas. Ahora puede ser que una persona pues sepa que soy cristiano, pero realmente esa persona no piensa que los cristianos no participamos de tales cosas, ¿no? Entonces,
lo mejor sería, en ese caso, pues uno mejor ni pregunte, ¿verdad? Si la comida viene de un ritual o no, ¿verdad? Simplemente pues como con gratitud y ya estuvo. Ahora, no es lo mismo, pero pensemos, por ejemplo, en la cultura en la que nosotros nos encontramos. Yo sé que las cosas han cambiado, sé que las generaciones, bueno, más actuales, vamos a decirlo así, pues piensan de otra manera, pero aún así todavía en nuestro contexto, como que la gente espera que el creyente no beba alcohol, o sea, el evangélico pues, el protestante, el evangélico. Todavía en nuestro contexto hay gente que pues tiene esa idea, tiene ese conocimiento y aún esa expectativa. De hecho, a veces dicen, no, mira, a él no le sirvas eso porque él es cristiano, ¿no? No, mira, a él tráele un refresco porque él es cristiano. Entonces, mucha gente pues todavía piensa así. Entonces uno pudiera decir, si voy a una fiesta y sirven ahí pues unos cócteles o sirven, no sé, pues licores o cerveza, etcétera, pues uno pudiera pensar, bueno, a mí no me afecta, puedo disfrutar de esto sin ningún problema. A lo mejor habrá un montón de gente no cristiana que pues va a ser lo más normal del mundo y al contrario, ¿verdad? Va a sentir como que el creyente pues es un creyente, vamos a decirlo así, alivianado y demás y todo, sin problema. Pero a lo mejor habrá algunos ahí que dirán, oye, yo pensé que ustedes no bebían alcohol, ¿no? Sí. Entonces, pues uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Y yo sé que esto representa de pronto algunas situaciones complejas, ¿no? Porque pensemos que uno se muda a España, ¿no? Como está de moda ahorita. Y uno va a España y uno intenta hacer relaciones con los vecinos con tal de ganarlos para el Señor Jesús. Y entonces uno invita a la casa a cenar a los vecinos para empezar a entablar relaciones y los vecinos pues se presentan con 2 botellas de vino, ¿no? De vino tinto, vino blanco y dicen, bueno, no sabía que iban a servir, así que traje ambos, ¿no? ¿Qué haces? Le dices, ¿sabe qué? Discúlpeme, no puedo beber su vino, ¿no? Es porque soy cristiano. O te haces al desentendido como que, ay, se nos olvidó servir, ¿no? O lo aceptas, ¿no? O pensemos que te invitan a su casa y sirven vino. Dirías, discúlpame, pero yo no bebo. O dirías, bueno, tengo problema. Sabemos que culturalmente hablando, pues en España el vino es como servir una Coca-Cola, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, de pronto pudiera suceder que si uno tiene esa convicción de que tal vez no debiera beber, pues no debería ir en contra de su propia conciencia, ¿verdad? Por otro lado, si tu conciencia, por supuesto, no te atribula y demás, y tienes un buen entendimiento, entonces, y si esas personas no piensan como que el cristiano no debe beber, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la decisión? Probablemente la persona diría, bueno, pues sí acepto la copa, ¿no? O sea, pueden presentarse situaciones bastante complejas a veces. En ocasiones, pues vamos a tener que tomar decisiones que van a hacer que las personas piensen que somos pues unos perfectos idiotas, ¿no? Unos groseros, unos mentes cerradas, arrogantes, exagerados, fanáticos, ¿sí? Pero ni modo, habrá que pagar el precio, ¿no? El precio. Es el precio que tenemos que pagar al final y al cabo por el claro. hecho de ser creyentes. Y muchas veces, pastor, cuando la gente nos ve y sabe que somos cristianos, pues quizás la única referencia que ellos tengan de qué es ser cristiano, y en la cultura en la que vivimos, pues tiene que ver con el sermón que usted predicó, ¿verdad? De qué es lo que nosotros mostramos al mundo. Y que no solamente pensar, esto es para la gloria de Dios, yo estoy pensando solo en agradar a Dios, sino también mi vecino, mi prójimo, dentro de la iglesia, pero también aquellos que están fuera y están en nuestro alrededor, en el vecindario, en el trabajo. Claro. Sí, yo creo que en un sentido al cristianismo en nuestro contexto le ha pasado lo que también en nuestro contexto ha sucedido con pues
Y no quiero meterme en cuestiones, digamos, de política y decir, este partido es mejor que el otro. No, esa no es mi intención, pero pues ha habido un debate con respecto a que pues últimamente a varios funcionarios del gobierno actual pues se les ha descubierto en viajes suntuosos, de lujo, con gastos bastante extravagantes, etcétera, ¿no? Hospedados en hoteles de 5 estrellas, teniendo cenas de 47,000 pesos y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que constantemente se oye en las notas periodísticas es que nadie está en contra de que disfruten de unas vacaciones, de que coman tal cosa o vistan tal cosa, siempre y cuando sea con su dinero, ¿verdad? Y sea un dinero bien habido. El problema es que ellos se pusieron una camisa de fuerza que ya no pueden soportar. O mejor dicho, tal vez se les impuso una camisa de fuerza que ya no pueden soportar. Eso de que vamos a vivir con la pobreza franciscana y la justa medianía, como decía el prócer Juárez. Y entonces, quizá la persona, el líder moral del movimiento, pues no tenía problema con eso y sí podía vivir de esa manera, pero aparentemente todos los demás, pues no. Pero pues no se pueden aguantar, ¿verdad? Porque pues ese es el estilo de vida que les gustaba y si quieren comer aquí o allá, pues es muy su asunto, ¿no? Pero pues están con una camisa de fuerza que ya no buscan cómo quitarse. Entonces digo esto porque a lo mejor a los cristianos evangélicos nos pasó lo mismo en nuestro contexto, cuando recibimos un evangelio que ya traía ciertos aspectos culturales pegados o añadidos a él, como el no fumo, no tomo, no bailo, etcétera, ¿no? Y entonces pues empezamos a elevar ese tipo de cosas a el nivel de no adulterarás, no robarás, etcétera, ¿no? Y no los dejamos en asuntos de sabiduría, ¿verdad? Como deberían ser algunas de esas cosas. Entonces, precisamente por eso, como tú dices, ¿qué es ser cristiano? Bueno, nosotros somos los que de alguna manera hemos dado a conocer a la sociedad, a la cultura, que esto es ser cristiano, el que no fuma, no toma, no baila o esto. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces la gente pues ya tiene esas expectativas. Sí. Y en un sentido pues quizá impusimos camisas de fuerza a asuntos de libertad cristiana. Claro, si me preguntas, y yo hablaba una vez con un amigo, mi amigo Kyle, tú conoces a Kyle Hosmith, hablábamos mucho de esto, de que, bueno, honestamente, pues es preferible que nosotros enseñemos a la gente a ser prudente con respecto al uso del alcohol, o por lo menos los líderes de la iglesia a ser muy cuidadosos con respecto a estas cosas, ¿sí? Acabamos de escuchar nosotros todo este escándalo de Michael Tate, el frontman de DC Talk y de Newsboys, grupos que, bueno, sobre todo DC Talk era un grupo que está en mi corazón, ¿verdad? Pues aparentemente Tate tenía un estilo de vida que incluía el uso constante y desmedido de alcohol, ¿sí? Y todo en nombre de la libertad cristiana. Y esto es lo que vemos muchos en estas generaciones más jóvenes, que como quieren distanciarse, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Quieren distanciarse del legalismo de sus padres o del cristianismo un tanto legalista que heredaron, o sea, esa camisa de fuerza, pues ahora van al otro extremo de no restricciones y de que soy libre y puedo disfrutar todo esto y no me afecta. Y entonces, pues como hemos dicho en otros de estos sermones y también de estos episodios, pues empiezan digamos, a rebajar, ¿no? Los estándares, empiezan a aguar, vamos a decirlo así, ¿no? A diluir, vaya, el asunto de los límites, y entonces empiezan a ser cada vez más permisivos, ¿sí? Con respecto a qué es lo que se acepta o qué es lo que se ve como aceptable, y ciertos bailes, como ya decíamos, pues no le encuentran nada de malo, aunque sean bailes hipersexuales, ¿no? No le encuentran nada de malo a que siempre tengan que acompañar una comida con alcohol, ¿no? Entonces, pues esto ha llevado a estas generaciones más jóvenes, pues a ir al extremo de los corintios, a decir todo me es lícito, ¿no? Todo me es lícito. Y entonces, bueno, no son cuidadosos con los más débiles en la iglesia, ¿verdad? Y tampoco
en el afán de ser aceptados y de ser relevantes y de que, como decía alguien alguna vez, bueno, no, de hecho los no cristianos ya no piensan así, de que no crean que los cristianos no deben tomar, no, al contrario, ellos ahorita esperan que los cristianos sean pues más alivianados, ¿no? Como se dice por ahí. Pero habrá que tener mucho cuidado porque, pues por un lado, o bien se puede enmascarar un carácter profano realmente en nombre de la libertad cristiana, o poquito a poquito uno puede ir, ahora sí que moviendo los límites, permitiéndose cada vez más cosas y eso, bueno, hemos visto esa película, los resultados siempre son desastrosos, ¿no? Poquito a poquito nos vamos permitiendo cada vez más cosas, vamos siendo cada vez más laxos, vamos nosotros siendo más condescendientes con prácticas, etcétera, y cuando nos damos cuenta, pues terminamos mal. O sea, digamos que una iglesia que ha sido muy legalista, que ha sido maniatada por un legalismo de que en verdad el que tomó un sorbito, ¿no? Ya ni siquiera de algún licor, sino de sidra, la que se sirve, ¿no? De pronto Martinelli o algo así. No, hombre, o sea, ya lo disciplinan en la iglesia un año entero por haber pecado de esa manera, ¿no? Pero entonces, una iglesia legalista, cuando de pronto se le empieza a decir, no, es que la libertad, tenemos libertad, pues puede suceder que se vayan al otro extremo, al libertinaje, porque no saben vivir en libertad, ¿sí? No saben cómo ser sabios con respecto a la libertad, oyen libertad en Cristo y ¡boom!, van al otro extremo. Entonces, la solución para el legalismo no es libertinaje, ni la solución para el libertinaje es legalismo, ¿verdad? Sino el evangelio. Uno tiene que saber cuándo poder hacer esto y cuándo no. Y como hemos visto aquí, pues Pablo dice que ese asunto de la idolatría no es un asunto de estar de acuerdo con estar en desacuerdo. No, huye de la idolatría. Aquí hay cosas que, de plano, él está diciendo, si se ofreció a un ídolo, no lo consumas, si sabes que fue ofrecido a un ídolo, porque esto no es un asunto neutro, hay demonios detrás de este asunto, ¿verdad? Y estás teniendo comunión ahí con estos demonios. Entonces, también creo que hay asuntos que pues van a meritar el decir, ¿sabes qué? No, este tipo de baile, no, este tipo de vestidura, no, este tipo de, no, ¿verdad? Y no voy a decir, no, es que es un asunto de zona gris, y no, hay cosas que de plano podemos decir no. Pastor, ¿y cómo podríamos así de una manera fácil como cristianos poder ayudar a otros para poder distinguir cosas que son de plano absolutamente un no y cosas que de plano sí entran dentro de esta zona gris? Y nos puede recordar a qué nos referimos para aquellos que nos están viendo por primera vez a la zona gris y que quizás nunca han escuchado este término. Sí, es que, bueno, cuando hablamos de las cosas que son definitivamente no, porque son muy claras en la Escritura, la Biblia nos dice que huyamos de todo tipo de inmoralidad, ¿no? Entonces, cualquier canción, cualquier baile, cualquier, inclusive forma de vestirse que sea inmoral, pues no, definitivamente no. En Efesios 5 dice que no participemos, dice el apóstol Pablo, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos y que ni aún se nombren algunas cosas entre nosotros. O sea, deberíamos nosotros, por ejemplo, tener cuidado con, digamos, un humor craso, sexual, ¿verdad? Contar chistes ahí, pues, groseros, y todo eso, pues, no debería de verdad existir entre nosotros. Entonces, hay cosas que no se debieran permitir, ¿no? Y uno debería ser pues capaz de ayudar a su hermano en Cristo a decirle, mira, puedo hablar contigo, mira, tal cosa, yo te animaría que a la luz de la palabra de Dios no usaras ese tipo de lenguaje, o por decir un ejemplo, ¿no? O no tuvieras cierta práctica. La verdad, mi hermana, tu forma de vestir, quizá tú la sientas cómoda,
pero es una manera de vestir que pues puede hacer tropezar a tus hermanos, ¿no? Entonces, uno tiene que, inclusive por amor a sus hermanos, o sea, ser muy, muy, muy firme con ese tipo de cosas. La Biblia es clara con respecto a las cosas que definitivamente la Biblia dice no. Hay otras que son asuntos de sabiduría, asuntos de comida y bebida, en el caso de que no hayan sido ofrecidas a un ídolo, ¿verdad? Pues y aún así, como dice el apóstol Pablo, sabemos nosotros que no nos va a afectar, no por que fue esto vaya ofrecido a tal o cual deidad falsa, va a hacer que la comida se contamine, ¿no? Pero aún así hay que ser sabios. Pablo dice, si bien no te afecta, pero sabes que a estos sí les va a afectar, o sabes que a estos va a validarles su práctica, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más conozcamos la Escritura, pues vamos a ver cosas que definitivamente la Biblia dice absolutamente no, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser muy firmes con respecto a estas. Y Pastor, ¿cómo podemos ayudar a alguien que ha crecido con este pensamiento cuando Pablo menciona aquí, todo me es lícito, Ajá, o todo me es permitido? Una de las cosas que hemos aprendido en los sermones que usted ha predicado es que a estas frases Pablo las está diciendo, pero no porque las esté afirmando, sino son dichos corintios. así es. Pero cuando alguien por primera vez lee esto y no tiene el contexto y todo conoce la cultura en la que Pablo está rodeado y lee esto, puede venir y decir, pues todo es permitido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a otros que han crecido con esta mentalidad de todo me es permitido? Bueno, mostrar que definitivamente la Biblia no permite todo, ¿verdad? Para empezar, y en cuanto a las cosas que sí no son permitidas, algunas quizá tendrían que hacerse a un lado, no porque sean malas, sino por como ya hemos dicho, pueden llevar a otros a pecar, ¿no? O a ir en contra de su conciencia, o a malentrenar a su conciencia, ¿verdad? Podemos hacerles tropezar. Entonces, hay cosas que uno dice, bueno, pues sí, se me permiten. Pablo no está diciendo a estos corintios que no podían comer esa carne, porque la carne era mala y estaba contaminada y demás, pero él está diciendo que si bien eran libres para disfrutar de pues, esos ricos cortes de carne, tenían que pensar en cosas que eran más importantes, como el amor al hermano más débil y el avance del Evangelio. Entonces, tenemos que decir a estas personas, mira, como Pablo, para empezar, no todo te es permitido, ¿ok? Él dice, huyan de la idolatría, ¿no? 2, y en aquello que sí te es permitido, tienes que ser sabio, ¿sí? Y tienes que ser capaz de anteponer el bienestar de otros a tus propios gustos, ¿sí? Y si no eres capaz de hacer tal cosa, pues bueno, estás quizá demostrando que no hay amor en ti, y si no hay amor en ti, a lo mejor no eres cristiano. O sea, entonces, una persona, como dices, que creció acostumbrado a esto, bueno, pues tiene que ir poco a poco siendo enseñado, ¿sí? Quizá hasta con paciencia, ¿verdad? Bueno, no quizá hasta con paciencia, pero firmemente hay que enseñarle, paciente, pero firmemente hay que enseñarle que pues lo que aprendió no es lo correcto, ¿sí? Habría que, en un sentido, cambiar el chip, ¿no? Con el que creció y tener un chip bíblico, ¿sí? Sí. Sí, porque a veces también leemos a nuestra conveniencia. O sea, llegamos... Bueno, claro. Llegamos con una mente ya predispuesta a lo que pensamos o queremos poner en el texto. Sí, por supuesto. O lo que hemos escuchado quizá en la cultura cristiana, hemos crecido así escuchándolo. Sí, y digo, yo crecí entendiendo y creyendo que era Pablo el que daba la orden, ¿no? Todo no es lícito. Sí. Y entonces yo me acuerdo que le decía a mis amigos no cristianos, no, todo se nos permite a los cristianos. No todo se nos permite. Bueno,
yo creo que ese es un punto crítico en la exégesis de esta sección, ¿verdad? Y de la vez anterior cuando Pablo habla de esto en 1 Corintios 6, o sea, el cómo interpretamos esas frases. Si las leemos como Pablo enseñando tal cosa o Pablo simplemente citando lo que ellos decían para corregirles, eso va a tener un peso tremendo en cómo vamos a interpretar el pasaje. Sí. Gracias, pastor. Y también cuando leemos en Corintios, Pablo cita los Salmos Sí. Y él menciona que todo es del Señor. Cuando dice del Señor es la tierra y su plenitud. Así es. ¿A qué se podría o a qué se refería la palabra plenitud? ¿Existe algo o alguien que ya sea pleno en el mundo caído en el que nos toca estar? No. ¿Y en qué sentido o en qué sentido? No, podemos leer el pasaje en otras versiones. Ajá. Para aclarar el punto, ¿sí? Vamos a ver qué dice la traducción, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, podemos ver también la NBI, también, en fin, vamos a ver qué dicen otras versiones. La Biblia de las Américas dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ajá. Y todo lo que en ella hay. Claro. La NBI, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. La NTV, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. La traducción lenguaje actual, todo lo que hay en ella igual. Sí. Y la Dios habla hoy como lo dice. Y Dios habla hoy, dice, con todo lo que hay en él. El mundo entero es del Señor. Claro, todo lo que o hay sea, la idea es que no hay nada, ni un microorganismo, en este mundo que no pertenezca al Señor. O sea, está hablando de plenitud en el sentido de todos y cada uno de los que forman parte de ese conjunto, ¿no? De ese universo. Todo eso pertenece al Señor. No hay una plantita, no hay un ave, no hay una montaña, no hay nada que no pertenezca a Él. ¿Sí? Todo es suyo. Entonces no hay nada que alguien pueda decir, esto está fuera del territorio del Señor, ¿no? Esto no es posesión del Señor. O como lo decía Abraham Kuyper, ¿no? Bueno, hay muchas versiones de ese dicho, pero podemos decirlo así, no hay centímetro cuadrado de esta tierra del cual Jesús no diga mío, ¿verdad? Sí. Todo es del Señor. Así es. Ajá. Y porque en este contexto, pastor, pues está hablando de la comida y Ajá, de que todo claro. esto es del Señor. Así es. No tiene que ver porque sea realmente algo malo. Claro. Todo es del Señor. O sea, ese salmo era usado en las oraciones para dar gracias a Dios en el contexto judío y los judíos crecían pues con esta tradición rabínica basada también en el salmo, ¿verdad? De que ellos debían dar gracias a Dios y recibir todo como proveniente de su mano, ¿verdad? O sea, no hay nada que se pueda decir esto pertenece a Satanás absolutamente, ¿no? Todo es del Señor. Y entonces lo que está diciendo Pablo ahí es que, si tú vas a comprar carne o te invitan, pues recíbelo con gratitud, sin preguntar, como él dice, ¿verdad? Él le dice a los corintios. ¿Por qué? Porque eso viene del Señor, ¿sí? Y como dice también él mismo a Timoteo, todo ha de recibirse con acción de gracias. Y entonces no debemos nosotros pensar que, estos corintios no debían pensar que realmente, pues esto porque se le ofreció a Zeus ya es de Zeus, ¿no? Para empezar, Zeus es falso, ¿no? Y el que creó esa vaca o ese becerro fue el Señor, ¿sí? Es suyo, que está siendo mal usado, por supuesto, pero nosotros podemos recibirlo con acción de gracias y comer con deleite, ¿sí? Porque aunque ha tenido una asociación con esas prácticas idólatras, no por eso la carne esa se contaminó con algo malo, ¿no? Y es que a veces, quizá, pastor, también tendemos a creer que las cosas son morales, cuando los morales somos nosotros, y el uso que le damos
Pues sí, claro, a veces podemos pensar que el mal es la cosa, ¿no? Ajá. O sea, ese aparato que tienes ahí, pues sí es malo porque su símbolo es una manzanita así mordida y nos recuerda a Génesis 3 cuando, o sea, entonces ese iPad pues sí es... Hay que quebrarlo porque es diabólico. Porque es diabólico, porque representa la caída del ser humano. No, bueno, sí es cierto que el mal no es la cosa, ¿ok? Y sí podemos nosotros decir que depende del uso que le demos. Sí y no. Sí y no. Hay cosas que fueron hechas específicamente, ¿verdad? Para algo malo. Para algo malo. ¿Sí? Entonces ahí no es que dependa del uso. Que algunos dicen, bueno, tal vez podemos redimirlas. Bueno, pero es otra discusión. Uno siempre tendría que conocer la teoría del aparato tal, ¿no? O del dispositivo tal, ¿no? ¿Para qué fue hecho? ¿Para qué fue creado? ¿Sí? ¿Con qué intención? Entonces, pensemos, por ejemplo, a ciertas formas de arte. Digo, uno podría argumentar que tomaron el arte y lo pervertieron, pero hay formas de arte que son malas, ¿no? Que son malas en sí mismas. Sí, lo que quieren transmitir. Sí, La claro. intención detrás de... Claro. Sí, y a veces simplemente nos volvemos simples consumidores y no pensamos en lo que hay detrás de... Sí, claro, pues hay que también entender creación y cultura, ¿no? Como hemos dicho en otras veces, un huevo es creación, un omelette es cultura, ¿verdad? O sea, cultura lo que resulta de la interacción del hombre creado a la imagen de Dios con el mundo que Dios creó, y entonces nosotros podemos tomar ese huevo y darle la forma que queramos, ¿no? Podemos pintarlo en huevos de Pascua, ¿verdad? Podemos nosotros usarlo para, tal vez para, no sé, adornar algunos lugares, podemos hacerlo en omelette o en huevos motuleños, huevos revueltos, podemos usarlo en muchas maneras, ¿no? Entonces, el hombre, pues, creado a imagen de Dios, interactúa con lo que Dios creó y crea cultura, pero por supuesto que el hombre caído obviamente va a ser una cultura salpicada de pecado, ¿verdad? Ahora no quiere decir que el omelette sea malo, ¿no? porque lo hizo alguien que no es creyente en el Señor ni está sometido al Señor, pero en un sentido es un omelette que no fue hecho en sumisión a Dios, ¿no? ¿Verdad? Es un omelette que va a tender a exaltar la habilidad del chef y no va a ser para la gloria de Dios. O sea, sí me explico. Entonces, Pablo está hablando de cosas que Dios ha creado que debemos recibir con gratitud, ¿sí? Ciertamente, estos idólatras están tomando algo bueno que Dios hizo y lo están usando para mal, ¿ok? Entonces, Pablo dice, aunque haya sido ese el caso, no por eso esa pieza de carne deja de ser algo bueno, porque proviene del Señor, ¿sí? Okay. Sí. Y pastor, en el último versículo del capítulo 10, Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ajá. En muchos que utiliza Pablo, ¿qué es lo que abarca? Porque alguien puede argumentar y decir, bueno, no está hablando de todos, sino un grupo selecto, de muchos. Entonces, la pregunta que nos hicieron va en torno a un ejemplo específico. Si yo sé que el tomar culturalmente está mal visto, que un cristiano lo haga, pero yo lo hago con un grupo selecto, que yo sé que ninguno de nosotros tiene ese problema de conciencia, pues entonces, ¿cuál es el problema que yo lo haga? Es como quizá, pues vaya, Pablo dejando un poquito abierta la puerta como Ajá. para poder permitir esa práctica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero que nada vamos a leer también en varias versiones el versículo 33, ¿sí? Para tener quizá un mayor entendimiento de lo que Pablo está diciendo ahí. La NBI dice, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Las no usa muchos, usa de los demás. Los demás. Las
Biblia de las Américas. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La NTV, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. A fin de que muchos sean salvos. Ajá. La Dios habla hoy. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Claro. Y yo creo que ese es el sentido, el contraste, ¿verdad?, entre lo que yo quiero y el beneficio de los demás. Pablo está dispuesto a sacrificar lo que él quiere con tal de que otros reciban un beneficio. Y en este caso, pues Pablo está consciente de que no todos van a ser salvos, pero él quiere que muchos sean salvos. ¿Sí me explico? Entonces no está hablando aquí de que, a ver, con este grupo VIP, ¿no? Los Very Important Presbyterians, ¿no? No con este grupo selecto, ¿no?, de maduros. Entonces yo puedo hacer estas cosas. No con todos, sino con algunos, ¿no? Y lo hacemos a puerta cerrada. Ándale, bueno. De nueva cuenta, hay algo de verdad ahí. O sea, yo debo ser... Es como amigos míos me han preguntado, oye, ¿aquí se ve mal tal cosa? Sí, bueno, no lo hago, ¿no? O siempre habrá que preguntar, ¿no? Antes de ordenar siguiendo el ejemplo, ¿no?, una copa o una cerveza, ¿no? ¿Tienes problema con esto? Entonces mejor no, ¿ok? Es cierto que nosotros pudiéramos disfrutar de ese tipo de cosas con gente pues que entiende que no hay ningún problema, digamos, inherente en disfrutar una copa de vino, etcétera. No va a pecar de esa manera. Hay madurez para ello. Y sí es bueno poder disfrutar con alguien que tiene pues esa madurez. Pero el asunto es que, como decías hace ratito, ¿no? Hablemos de cuestiones prácticas. Por más que digan, bueno, yo con este grupo lo hago, ¿no?, porque todos son maduros. Pues tarde o temprano alguien va a ver al grupo, ¿no?, de maduros haciendo tal cosa. Y entonces alguien se va a escandalizar. ¿Sí me explico? Yo sé que no debemos vivir, como dice Sproul, bajo la tiranía del débil, ¿no? Pero por otro lado, no debiera ser la actitud esta de, ¿sabes qué? No es mi problema, tú crece, ya basta, ¿no? Ya. O sea, creo que podemos llegar a un punto en el que como Pablo dice, bueno, o sea, ¿por qué vas a juzgarme por mi libertad, no? Pero por otro lado, pues la actitud es lo que importa aquí. O sea, ve a Pablo, dice, entonces vean, esto es lo que yo hago, dice. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, él dice lo siguiente: en todas las cosas trato de agradar a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás, ¿no? El de los demás. Es que debiera haber esa actitud en nosotros de decir, bueno, está bien, me gusta mucho y lo disfruto mucho y sé que no me va a afectar, pero me debe motivar a mí el buscar el bien de los demás, no mi propio beneficio, sino el de los demás. O sea, va a edificarlos o los va a derribar, ¿no? O los va a hacer tropezar. Entonces, yo creo que un cristiano, si empieza ahora sí que a exigir su libertad y demás, pues yo creo que tiene una muy mala actitud, La persona que está preguntando aquí si puede entonces con un grupo selecto hacer estas cosas, pues yo diría a ese grupo selecto, tengan cuidado, porque a veces no hay contrapesos, ¿no? Y una cosa puede llevar a otra, ¿verdad? La verdad, habría que pensar en qué, porque no solamente en ese punto de no tengo problema con el alcohol, pero realmente son personas maduras en la fe o simplemente dicen a mí no me afecta el alcohol, ¿no?
Y ese a mí no me afecta el alcohol pudiera ser no tanto una madurez cristiana, sino porque sus estándares son tan bajos, ¿no? O sea, hay mucha mundanalidad tal vez, que están usando los criterios del mundo y no los criterios de la palabra. O sea, así me explico. No pudiera ser un asunto que obedezca a que realmente hay una madurez espiritual, doctrinal, etcétera, sino más bien puede ser un síntoma de que realmente tiene estándares muy, muy bajos, ¿no? Muy, muy bajos. Entonces, si bien, para concluir la respuesta a la pregunta, ok, si tienes un grupo de hermanos en Cristo que no se escandalizan por ese tipo de cosas, aún así hay que tener cuidado. Uno, porque, como hemos visto aún en la Escritura, la libertad pronto puede convertirse en libertinaje. Y dos, porque siempre habrá siempre habrá alguien que oye, vi a fulano de tal con tal y tal y tal y tal en tal lugar, ¿no? Y siempre habrá alguien que vea, sobre todo en este mundo de dispositivos celulares, de cámaras, de redes sociales, o sea, habrá que ser muy, muy cuidadoso, muy cuidadoso. Sí, gracias, pastor. Y la última pregunta. La última pregunta. Qué bueno, yo pensé que esa era la última. No, todavía no. Qué bueno. El capítulo 11, bueno, ya empezamos el capítulo 11, el versículo 1, bueno, pero sí, no. Sí, no, porque técnicamente pertenece a la sección pasada, ¿no? Ajá. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, bueno, es muy difícil que un cristiano diga, imíteme a mí, debería de ser, por lo que estamos leyendo aquí. Pues sí, claro. ¿Cómo podemos ayudar, a otros para no lucir arrogantes? ¿Qué cuidados debemos de tener para poder hacer esto que Pablo dice, sean imitadores de mí? O sea, ¿de qué maneras podemos decir esto sin tal vez irnos al extremo de caer también en nuestra autojusticia o que esté embarrado como siempre, todo está embarrado de pecado? Pues sí, claro. Por supuesto que siempre habrá el peligro del fariseísmo, ¿sí? De andar proclamando ahí, presumiendo una justicia propia, etcétera, ¿no? Creo que la clave estaría en así como yo imito a Cristo, ¿no? Y una de las cosas que pues debiera ser objeto de nuestra imitación es que el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿no? Entonces, aún en poner un ejemplo para los demás, esto no debe ser hecho con arrogancia, sino con mansedumbre, con humildad, ¿sí? Con humildad, con temor y temblor, uno sabiendo que por supuesto, aún que uno llamara a los otros a imitar el ejemplo que uno pone, siempre estar consciente de que uno es propenso a caer, que pudiera ser llevado a cometer pecado y pudiera fallar, etcétera, ¿no? No andar con esta idea de yo soy estoy más allá de cualquier posibilidad de caer, yo ya estoy en otro plano, ¿verdad? En un plano superior de espiritualidad y demás. Como dice la palabra, antes de la caída se eleva el orgullo, ¿no? Entonces, creo que es fácil ver cuando una persona tiene una actitud farisaica. Los fariseos querían el reflector sobre ellos. Y lo que la persona, como Pablo quiere, es que Cristo sea glorificado, que ultimadamente, o sea, apuntar a Cristo, ¿no? Se trata de modelar a Cristo, pero buscando la gloria de Cristo, no la propia gloria. No está uno buscando que la gente diga que dechado de espiritualidad, ¿no? Ese hermano, hoy no hay otro como él, miren qué piadoso es, ¿verdad? No, la persona está buscando que las personas sigan a Cristo, no a Él, que glorifiquen a Cristo, no a Él, ¿no? Y entonces, pues, el peligro latente de caer en el fariseísmo no debiera, pues, ser algo que nos diga, pues yo no voy a tratar de decir a la gente que me imiten o modelar una conducta cristiana porque puedo caer en... No, o sea, sí, hay que estar conscientes de que ese es un peligro latente,
Pero la Biblia ciertamente nos llama, y sobre todo a los mayores, a modelar la fe para los menores, a los que estamos en posición de autoridad, somos llamados a ser ejemplo de los demás una y otra vez, ¿no? Y el llamado no solamente es para los superiores con respecto a los menores. Aún Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿no? O sea, Timoteo también debía ser ejemplo aún para los mayores, ¿no? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces es un llamado para nosotros, es un llamado que tenemos, todos debiéramos a modelar a Cristo, ¿sí? Juan dice: Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Entonces, eso no es algo reservado solamente para unos cuantos, sino eso es para todos. Particularmente, obviamente, hay un peso más grande con aquellos que somos superiores, ya sea padres, ya sea jefes, ya sea pastores, ancianos, etcétera, ¿no? Tenemos una responsabilidad más grande que otros, pero el llamado es para todos. Pablo no está diciendo nada más aquí a unos cuantos: imíteme a mí, no, está diciendo a estos corintios, a todos ellos. O sea, yo ya les hablé de mi ejemplo, imiten mi ejemplo. ¿Por qué? Porque últimamente yo estoy imitando al Señor Jesús, quien no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo. Más bien es lo que le dijo a los filipenses: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces Pablo está modelando, encarnando delante de ellos a Cristo, pero el llamado es imitar últimamente a Cristo, ¿no? Creo que nosotros hemos usado aquello de no, imita a Cristo, no a mí, como una excusa, cuando que todos debiéramos aspirar a poder decir lo que el apóstol Pablo dice. Hermanos, y de hecho en otra parte Pablo dice: imítenme a mí y el Dios de paz estará con ustedes, algo así dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, si ustedes hacen lo que yo hago, Dios estará con... O sea, que podamos vivir de esa manera, tener esa convicción de que estamos andando en obediencia a lo que el Señor quiere, para que podamos decir a otros: ¿sabes qué? ¿Quieres saber cómo se vive la vida cristiana? Imítame a mí. Por eso es que tendríamos que redefinir nuestro discipulado, el cual lo hemos restringido a transmisión de información. Discipulado el día de hoy se entiende como, mira, te voy a dar 10 lecciones, ¿no? Nos reunimos una vez a la semana y te doy clase, te doy doctrina, etc. Si bien eso es parte del discipulado, no es el todo el discipulado. Discipulado ciertamente es enseñanza de la palabra, enseñanza doctrinal, pero no es menos que eso. El discipulado también incluye, pues, lo que Jesús hizo. Él llamó a 12 para que estuvieran con Él, ¿no? O sea, en ese tiempo el discipulado era prácticamente el discípulo y seguía a su maestro a todas partes. Entonces el discipulado debe incluir yo estoy discipulando a tal chico, oye, acompáñame a la tienda, no, ven conmigo a tal lugar, ven conmigo a mi casa, o sea, ve cómo vivo, ¿sí? Ve cómo compro, ve cómo, no sé, me entretengo, ve cómo hago eso, ve cómo me relaciono con mi esposa, ve cómo me relaciono con mis hijos, ve cómo o sea, eso es el discipulado, para que el discípulo pueda seguir el ejemplo de su maestro, ¿no? Pero últimamente nosotros no estamos modelando a cada uno de nosotros delante de otros, estamos modelando al Señor Jesús. Así es. Muchas gracias, pastor. Que el Señor nos ayude a que podamos decir como Pablo: sed imitadores de mí. Así es. Pero pues primariamente, ¿verdad? Que nosotros podamos imitar a Cristo, el ejemplo de Cristo, la vida de Cristo. Gracias, pastor. No, gracias, Ina, y gracias a ustedes, y queremos invitarles semana a semana a, sentarse con nosotros aquí en la sobremesa. ¿Por qué le llamamos sobremesa? Porque, tuvimos el alimento el domingo y luego nos sentamos a la sobremesa para una deliciosa plática sobre la palabra predicada y las preguntas que surgen, y por eso les animamos a hacer sus preguntas. Y si usted nos hace el favor de vernos y escucharnos aún no siendo de nuestra iglesia, si bien hicimos esto pensando en la iglesia, si este podcast es de bendición para usted, qué bueno, porque realmente esto es algo casero, no es así como que pensado para competir con otros podcasts. No. Realmente lo que queremos es que nuestros hermanos y hermanas puedan crecer
en el entendimiento, conocimiento de la palabra y en aplicación de la palabra a sus vidas. Así que semana a semana siéntese con nosotros aquí a la sobremesa para disfrutar de esta conversación. Muchas gracias.